Hoy en día, la sociedad civil organizada puede demandar a las autoridades por violación de derechos a la salud, a la alimentación o a la integridad física de un grupo de personas. A través del interés legítimo, asociaciones civiles ya pueden hacer efectivos los derechos fundamentales de grupos vulnerables. Hoy conoceremos la sentencia de un tribunal colegiado que ordena combatir el hacinamiento y la sobrepoblación en los centros penitenciarios de la Ciudad de México. Soy Verónica González. Comenzamos. En la Ciudad de México existen 13 centros penitenciarios en los que, de acuerdo con cifras oficiales, están internas más de 27,000 personas. Una organización civil demandó al gobierno capitalino por las condiciones en que viven estas personas. ¿Quieres saber cómo terminó este asunto? Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados de hoy. El magistrado Jorge Camero Ocampo, bienvenido. Muchas gracias, Verónica, por estar de nuevo en el canal judicial y por invitarnos a participar en este tema tan trascendente que vamos a comentar. Gracias a ustedes por aceptar la invitación y también está con nosotros el magistrado Óscar Hernández Bautista. Gracias, Verónica, por la invitación para compartir la sentencia con tu público. Y bienvenido también el magistrado Alfredo Báez López. Agradezco la invitación. Pues para empezar a hablar sobre esta sentencia, hablemos un poco sobre los antecedentes de este asunto y usted como ponente, magistrado Camero, cuéntenos cómo es que llega al 10º tribunal este juicio de amparo. Sí, mira, Verónica, en este caso una asociación civil reclamó vía demanda de amparo ante un juez de distrito diversos actos del jefe de gobierno de la Ciudad de México, del secretario de gobierno, del subsecretario del sistema penitenciario en la Ciudad de México y de 4 reclusorios, el reclusorio preventivo Oriente, Sur y Norte, así como la penitenciaría de la Ciudad de México. Se reclama pues el hacinamiento y la sobrepoblación que existe en estos centros penitenciarios y como ello violación a la dignidad humana, entre otros derechos humanos que se reclaman en esta sentencia. El juez de distrito admitió a trámite la demanda, se pidió informe a las autoridades responsables y una vez substanciado el juicio, en su integridad se desahogaron varias pruebas, entre ellas inspecciones por parte del personal del juzgado, informes de autoridad y varias documentales que exhibieron la Asociación Civil Quejosa. El juez de distrito, una vez substanciado el juicio, el proceso de amparo, dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio. ¿Qué significa esto? El juez de distrito no entró al fondo del amparo, encontró una causa de improcedencia al estimar que la agrupación civil que comparecía al juicio de amparo carecía de legitimación. Contra esa resolución, la agrupación quejosa interpuso recurso de revisión y fue así como llegó este asunto al 10º tribunal colegiado en materia administrativa de esta Ciudad de México, en donde integramos ponencia con mis compañeros aquí presentes y donde me tocó ser ponente en este asunto. ¿Qué es lo primero que ustedes analizan, usted magistrado, en este proyecto de dictamen que elabora? ¿Qué es lo primero que tocan? El asunto de fondo, antes de ir al asunto de fondo, que era lo de la violación a los derechos de este sector de la población, de las personas que están en situación de cárcel. Antes de eso, analizan si era procedente o no. ¿Qué es lo que tiene que ver con esto del interés legítimo? Sí, Verónica, efectivamente, como ya lo manifestó el magistrado Camero, el juez de distrito había sobreseído al estimar que la persona moral quejosa no contaba con interés legítimo. Entonces, el primer tema a debate era determinar si esta persona contaba con el interés suficiente
para ejercitar la acción constitucional. Como tú sabes, a partir de la reforma constitucional de 2011, el concepto de parte agraviada en el juicio de amparo tuvo un cambio sustancial para introducir la figura del interés legítimo. Ahora ya no solo puede venir al juicio de garantías aquella persona que resiente un interés directo en su esfera jurídica, sino aquella que, si bien el acto reclamado no se dirige particularmente a su esfera, sus efectos colaterales sí le pueden causar una afectación. Entonces, a raíz de esa reforma se subyace una obligación a los jueces constitucionales ya no solo de examinar la relación directa entre el acto reclamado y la persona moral que acude al juicio de garantías, sino establecer su relación, la relación que esta persona se encuentra con el orden jurídico y el vínculo, de la naturaleza del vínculo que la une con ese acto reclamado. En el caso concreto, lo que el tema central a debate, que sería ya el fondo del asunto, fue, como ya mencionó el magistrado, la dignidad humana. Entonces nosotros teníamos que establecer si existía un vínculo entre esta persona moral y la defensa de la dignidad de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Para esto, ya en el aspecto práctico, la persona moral aportó al juicio diversas pruebas, como son su escritura constitutiva, de donde advertimos que su objeto social es justamente la defensa de los derechos humanos. Y para ello despliegan una serie de actividades, como son la defensa propia de estas personas. Además aportaron otras pruebas en donde pudimos advertir que efectivamente llevan a cabo esta función, como realizan foros, tienen artículos escritos, participan en diversas ponencias y sobre todo elevaron a las autoridades de quienes reclamaban la omisión de velar por el correcto desarrollo de las cárceles, diversas peticiones. Entonces, una vez establecido cuál era el objeto social de estas personas, cuáles son las funciones que realizan, el otro tema es pues advertir si en realidad existía ese vínculo. Entonces, en el tema de las cárceles, pues no solo el afectado es la persona que se encuentra privada de su libertad purgando una sentencia, sino que es un tema mucho más amplio. El régimen constitucional en el tema de la readaptación se compone de diversas facetas que tiene que ver con el trato digno que se le da a la persona que se encuentra privada de su libertad, pero además involucra a la sociedad civil porque estas personas tendrán que reinsertarse en algún momento a la sociedad. Entonces se debe de conseguir esa readaptación. Lo que esta persona demandaba es que las autoridades habían sido omisas en cumplir con ese mandato constitucional. Entonces creo que es un tema en el cual pues la sociedad civil no solo es una actividad que corresponde al gobierno, sino la sociedad civil tiene una participación directa y analizadas esas pruebas, ese derecho fundamental que se estimaba violado fue que nosotros ubicamos que efectivamente existía un vínculo y que la sociedad civil puede participar y exigir de las autoridades a través del juicio de garantías el cumplimiento de esos mandatos constitucionales. Es decir, ya no solo hay una dimensión vertical entre acto reclamado y el directamente afectado, sino una dimensión horizontal en la que puede acudir todos aquellos que puedan resentir una afectación de manera colateral. ¿Cómo se da la discusión sobre este sí, tema en el tribunal? Quisiera comentar algo que creo que vale la pena también agregar sobre el tema que está exponiendo mi compañero magistrado. Esta agrupación civil, su objeto social es la defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables. ¿Qué significa esto? Que existen grupos en nuestra sociedad que por sus condiciones no se encuentran en un mismo plano de defensa. Por ejemplo, en este caso, las personas privadas de su libertad, ¿sí? Sus derechos están limitados. El Estado se hace cargo ya de sus obligaciones mínimas de subsistencia, de salud, de higiene, de alimentación, de proporcionar agua, en fin, un dormitorio digno. Todas estas condiciones, ¿sí?, que forman parte de esos grupos vulnerables, ¿sí? En este caso, las personas que se encuentran privadas de su libertad. Esta agrupación, como lo dijo bien mi compañero,
su objeto social es la defensa de esos derechos humanos. En este caso, pues se reclamó de estas autoridades de la Ciudad de México y de diversos reclusorios, 4 para ser precisos, el reclusorio preventivo varonil sur, oriente y norte, así como la penitenciaría. Pero este tema del interés legítimo es de una gran trascendencia, porque pues va a poder reiterarse en otros ámbitos del país, creemos. Y en otros temas, claro, y para proteger otros derechos. De otros derechos, no solamente de un grupo vulnerable, como en este caso las personas privadas de su libertad, sino de otros grupos que socialmente están limitados en sus derechos humanos. Así es, y sobre esta figura yo quiero que abundemos un poco más, porque sin duda es muy importante, muy trascendente para el orden jurídico, pero antes vamos a hacer una pausa y quiero invitarlos a ver un reportaje que hicimos. Platicamos con la directora de Documenta, que es la organización que promovió este amparo, y con el abogado que estuvo al frente de todo este juicio. Entonces vamos a ver esta pieza, hacemos la pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema. En un momento regresamos. En México, 211,000 personas están privadas de su libertad. Hay 173 personas internas en centros penitenciarios por cada 100,000 habitantes. En 2016, más del 40% de esta población compartió su celda con más de 5 personas. En 2015, con la nueva ley de amparo bajo el brazo y la figura del interés legítimo como bandera, Documenta decidió hacer efectivos los derechos de la población penitenciaria de la Ciudad de México, que en ese momento ascendía a 36,109 personas. Hacinamiento, sobrepoblación, mala alimentación y escasos servicios de salud ya estaban documentados. María Sirvent, directora y fundadora de Documenta, explica cómo surgió la idea. Hay que tratar de innovar. Tenemos buenas leyes, tenemos como un andamiaje jurídico muy interesante, poco explorado, y pues fue como un experimento. Tratemos como de utilizar esta nueva legislación, hacer uso de esta figura del interés legítimo para poder pues, defender otros tipos de derechos de otro tipo de colectividades. ¿Por qué nos parecía muy importante en el caso específico de las personas privadas de libertad? Porque creemos que es una población que está bajo la custodia del Estado y que está especialmente vulnerable por eso. Así, el experimento legal llegó como demanda de amparo al Juzgado 10º de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Documenta reclamó la violación al derecho a la dignidad humana. En un inicio, el juez de distrito decidió que Documenta no tenía el interés legítimo porque no pertenecía a la colectividad y porque no se había demostrado que a Documenta se le estuviera afectando un derecho específico por la sobrepoblación. Nosotros impugnamos la resolución del juez de distrito. Documenta fortaleció sus argumentos con el apoyo de diversas organizaciones civiles y presentó un recurso de revisión ante el 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México. El decir que nuestro objeto social es defender derechos humanos de poblaciones vulnerables. Y ahí entonces probar cómo las personas privadas de libertad son una población vulnerable, probar el trabajo y nuestra trayectoria en torno a la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, y entonces decir que si no se nos acreditaba el interés legítimo, no se estaba garantizando el acceso a la justicia ni el derecho a un recurso efectivo. Con estos argumentos obtuvieron el amparo y la protección de la justicia federal. La parte del interés legítimo es que sí, que Documenta tiene interés legítimo, que no importa que Documenta no sea parte de la colectividad, sino que sí tiene una situación especial y distinta a cualquier otra persona de la sociedad y por lo tanto podía reclamar violaciones a los derechos de la colectividad. Así, una organización civil utilizó la reforma constitucional que establece el interés legítimo y un tribunal federal la hizo efectiva, estableciendo un precedente para que a través de una orden judicial la autoridad respete los derechos de las personas que viven en prisión. Creo que en lo particular es muy buen resultado, pero
repito, es un tema de coordinarnos entre todos. Más que hacer cárceles, reclusorios, realmente se les tiene que dar mantenimiento a estos que ya tenemos, porque también se les hace falta dar mantenimiento. Y bueno, con el nuevo sistema de justicia penal se ha disminuido la población. De hecho, por ejemplo, repito, el norte y el oriente es donde ahorita hay una sobrepoblación. A nivel ciudad, de los 13, ya nada más son esos dos. Y se han estado cambiando, bueno, trasladando a los internos, internas a otros centros. Consejo de la Judicatura hoy, Verónica González. Ya estamos de regreso y seguimos conversando sobre el derecho a la dignidad humana a través de esta sentencia que se dictó en el tribunal, en el 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, que están con nosotros sus integrantes. Y conversábamos en el bloque anterior sobre esta figura, el interés legítimo, y cómo es que se da la discusión en el tribunal, en particular sobre este tema. ¿Cómo se dio la discusión? ¿Estaban todos de acuerdo en un inicio o cómo se dio? Si me permites, Verónica. Mira, la verdad es que este asunto, ahorita estamos viendo el resultado de esta sentencia que ha sido comentada ampliamente, pero debo decir, y aquí los amigos están presentes, se presentó originalmente un proyecto en donde fue suficientemente discutido y con algunas dudas sobre el interés legítimo de esta asociación civil. Acordemos que el asunto venía sobreseído por el juzgador. Y en este tema. Y en este tema tan trascendental, bueno, pues para mejor estudio, para reforzar algunos temas que son trascendentes, pues el magistrado ponente, junto con el aval de los otros magistrados, optó por retirarlo y para reforzarlo y presentar ya este proyecto con mayores cimientos, digamos, en cuanto a fundamentación y motivación. Entonces, ya cuando se presenta el segundo proyecto, se levanta el sobreseimiento y se entra al estudio del fondo del asunto, pero antes me gustaría también que comentaran aquí mis compañeros sobre la figura de la amicus curia. ¿Cómo se refuerza la idea de que se haga procedente este asunto a través de esta figura del amicus curia? Sí, el amicus curia, Verónica, o amigos de la corte o del tribunal, es una institución procesal que generalmente se maneja en el derecho internacional. No está plenamente regulada en el derecho mexicano. Sin embargo, el tribunal hizo una interpretación de diversos ordenamientos de carácter internacional que, como lo decía hace un momento nuestro compañero, el magistrado Óscar Hernández Bautista, estamos ahora obligados, cuando se trata de protección de derechos humanos, a acatar esos pactos, esos ordenamientos de naturaleza internacional. En el caso específico, comparecen al juicio de amparo en el recurso de revisión, ya en la etapa ante el tribunal colegiado, diversas organizaciones no gubernamentales, grupos de académicos, de activistas, encabezados todos ellos por la doctora Jacqueline Pechard, en representación, formulando argumentaciones, opiniones. Y en este caso, consideramos en el tribunal que por tratarse de un asunto de naturaleza trascendental, por la temática que se veía, que es la violación a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, consideramos darles participación a través de esta figura de la amicus curia, escuchando sus opiniones que por escrito nos hicieron llegar, argumentos muy valiosos para el tribunal. ¿Cómo cuáles argumentos ellos expusieron?
Mira, en esencia, este tema de la micoscuria va incluso también de la mano con el tema que anteriormente se había debatido, que es el interés legítimo. Como yo te mencionaba, en el tema de los reclusorios, no solo se afecta a la persona privada de su libertad, sino lo que se reclamaba era justamente que existe un mandato constitucional en materia de readaptación social, que la autoridad debe cumplir no solo con mantener privados de su libertad para cumplir una condena a estas personas, sino que debe orientar sus esfuerzos a readaptarlos para reingresarlos a la sociedad. Entonces, en este tema, cuando acuden estas asociaciones, justamente lo que vienen a apoyar son los argumentos que ya se manifestaban en la demanda, en donde lo que se reclama es la omisión por parte de las autoridades locales de cumplir con ese mandato constitucional. Al existir una sobrepoblación, al existir hacinamiento en las cárceles, no se iba a lograr los dispositivos que prevén la forma en que se debe manejar la compurgación de penas para efecto de reintegrar a las personas a la sociedad, que incluso, como yo te comentaba, pues es un tema que no solo involucra al gobierno, sino ya es un tema que involucra a la sociedad civil y por eso la posibilidad de que participaran estas asociaciones. Es importante aquí agregar, Verónica, sobre este punto, que la Convención Americana de Derechos Humanos, en uno de sus artículos, prevé el derecho de participación público. Esto tuvo especial reconocimiento para el tribunal en la sentencia, y también nos apoyamos en que existen algunos antecedentes del Pleno de la Suprema Corte, en donde ha dado participación a agrupaciones, ¿sí?, o opiniones técnicas y a través de, figura, de sujetos no legitimados procesalmente, pero les ha dado esa participación. Entonces, todos estos elementos los consideró el tribunal para poder llegar a la determinación que estas organizaciones civiles podían participar en el juicio de amparo en asuntos de trascendencia, como en el caso, dando opiniones o aportando elementos que sirvieran en este caso. Una vez que se llega a este punto y se determina que sí tienen este interés legítimo, ¿qué es lo que le responde la autoridad? ¿Qué dice? ¿No? Ya estaba establecido en la demanda, bueno, estos son lo que se considera que se están violando los derechos de esta población, de las personas que viven en la cárcel. ¿Qué es lo que responde la autoridad? Sí, la autoridad rindió informes ante el juez de distrito, ¿sí?, en donde destaca las estadísticas que existen. En este caso se consideró que existe una sobrepoblación de más del 61% en las cárceles cuyo objeto del amparo se reclama la violación a los derechos humanos en esta ciudad. Pero la agrupación reclamaba el hacinamiento, la sobrepoblación. Esto genera condiciones de violación a la dignidad humana. ¿Por qué se consideró esto en la sentencia? Bien, el cúmulo de pruebas que se desarrollaron, entre ellas varias inspecciones, informes de los directores de los centros penitenciarios, estadísticas y otros documentos que se aportaron al juicio, pues nos llevaron a esta conclusión, que las condiciones de las personas privadas de su libertad que se encontraban en estos centros de reclusión viven en condiciones insalubres de higiene, de alimentación, de agua, que deben respetárseles y que constituyen grave violación a sus derechos humanos. Quisiera sobre este particular destacar, por ejemplo, algunas de las inspecciones que se realizaron, ¿verdad? Una de ellas, levantarios por los actuarios adscritos al juzgado de distrito donde se radicó este juicio de amparo, en donde se destaca que en algunas de las zonas, 2 de los internos dormían en una especie de hamaca improvisada, formada por las cobijas y amarrados de un extremo de la puerta metálica
y utilizando otro de los soportes de los camastros. En otra de estas inspecciones que se desahogaron por los actuarios del juzgado de distrito, se destaca también que la mayoría de los internos no contaba con camarote, que acomodaban sus cobijas en el piso de forma vertical, horizontal y diagonal para poder dormir. ¿Sí? Inclusive ocupaban el área del baño para poder dormir. Algunos compartían su camarote, ¿sí?, con otros internos. Hamacas improvisadas, en fin. Es decir, se documentó lo que estaba reclamando la organización civil, ¿no? La asociación civil, que existía esta violación de derechos. Exactamente. Entonces, se pudo probar durante el juicio que efectivamente las condiciones de estas personas privadas de su libertad vivían en condiciones limitadas de salubridad, de alimentación, de agua, que todo ello afecta al derecho a la dignidad humana como base o parte fundamental de los restantes derechos que se reclaman: salud, higiene, ¿verdad? Por ello es que se llegó a esa determinación. El cúmulo de pruebas que en este caso se aportaron al juicio fueron determinantes para establecer la violación a los derechos humanos, sobre todo a la dignidad de estas personas privadas de su libertad. Y que al final, magistrados, también impacta en el derecho a la reinserción social, ¿no? ¿Cómo se va a lograr reinsertar en la sociedad a personas que han estado durante meses, años viviendo en estas condiciones? Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos con los alcances de esta sentencia, porque también el tema del cumplimiento pues es todo un tema. Entonces, antes de la pausa quiero invitarlos a ver la opinión ciudadana, ¿no? ¿Qué opina la gente sobre los derechos de las personas que viven en prisión? Vamos a ver la opinión ciudadana, hacemos una pausa y regresamos. Todos merecemos un respeto, derecho a la salud, derecho a estudiar, no porque estén ellos recluidos en ese lugar, tengan menos derechos que los que estamos afuera. Somos seres humanos y creo que eso debe ser respetado aquí y en todos lados. Siguen siendo personas, ¿no?, que deben de tener las mismas oportunidades a pesar de que hicieron algo incorrecto, ¿no? Todo ser humano necesitamos de esos derechos, ¿no? No somos animales para estar viviendo en la sociedad sin alimentación, etc. Una calidad de vida para un ser humano, ¿no? Somos seres humanos nada más. Ellos están ahí porque cometieron delitos, porque hicieron un mal a la sociedad. Sí creo que deben de ser respetado el derecho a tu alimentación, a estar en un lugar bien, pero también creo que ellos nunca debieron de haber cometido un delito para estar en el lugar en donde están. Sí creo que debe existir organismos que se dediquen a defender esos derechos humanos. O sea, la realidad es que muchas veces la gente que llega a prisión pues llega sola y desde adentro no puede defender ningún derecho. Si tiene algún familiar afuera, probablemente lo pueda ayudar. Siento que en manos de la población civil se desproporcionaría totalmente el amparo de las defensas, a menos que sean familiares del prisionero, entonces se entiende más esa causa. Yo creo que tendría que informarse a las personas esos procedimientos, porque yo creo que muchos de nosotros no sabemos en realidad cuál es el proceso para generar esos amparos. Y también tendríamos que conocer en realidad qué situaciones buscaríamos amparar, ¿no? O sea, no podría ser cualquier situación. Yo creo que hay abusos a los propios reos, pero también yo creo que hay gente que necesita una condena y necesita restricciones firmes, fuertes dentro de la cárcel. Sí, porque hay muchas personas que son inocentes, ¿no? Muchas veces arbitrariamente, bueno, no arbitrariamente, pero sí hay casos en donde hay muchas de las que están en prisión que no tienen realmente culpa en los casos, y muchas veces por recursos pues no tienen un buen abogado para poderlos defender. Sí considero, pero están dejando salir muchas personas que están presas
y ahorita hay mucho robadera en todos lados también. Yo creo que también merecen, pero tener un buen juicio. Y hay personas que cometan delitos o hagan algo, pues que sí, que se investigue bien y paguen, ¿no? Pero que se les trate como personas también. Qué bueno que sigue con nosotros y estamos conversando en esta parte final de nuestra charla sobre derecho a la dignidad humana a través de esta sentencia que se dictó, como ya comentábamos, en el 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa. Quería hacer una precisión, magistrado, para antes de entrar a los alcances. Sí, Verónica, mire usted, platicábamos ya de todas las inspecciones, documentos, informes que se desahogaron durante el juicio de amparo y que fueron valorados por el tribunal que integramos para llegar a la conclusión de que se estaban violando los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en estos reclusorios. Y el análisis de fondo de la violación a estos derechos humanos partió desde tres, diría yo, ámbitos fundamentales. La violación a los derechos constitucionales, derechos humanos, previstos en la Constitución a través de los artículos 1, 4, 18 y 19, el sistema normativo internacional, que fueron diversos ordenamientos o pactos suscritos por el Estado mexicano, ratificados, firmados por el presidente y ratificados por el Senado de la República, que obligan también y forman parte de nuestra normativa de derecho. Y el tema de legalidad, que está vinculado con las leyes que constituyen el sistema penitenciario en la Ciudad de México, para poder llegar a la consideración de esta violación a los derechos humanos, sobre todo a la dignidad humana. Muy bien, entonces, en un primer momento, bueno, se establece este punto del interés legítimo, se hace el estudio, ¿no? Ya nos señaló con base también en instrumentos internacionales, se determina que hay esta violación de los derechos. ¿Qué es lo que determina el tribunal? ¿Cuáles son, al darle el amparo, cuáles son los efectos, los alcances de esta sentencia? Si me permites, Verónica. La sentencia fue muy clara en precisar los efectos de la concesión del amparo y fijar sus alcances. Primeramente estableció que todas las autoridades responsables, las autoridades vinculadas directamente con el cumplimiento, qué es lo que tenían que hacer. Precisó a manera de incisos que tenían que llevar a cabo la ampliación de esos reclusorios preventivos, de los que se ha hablado, y de la penitenciaría de la Ciudad de México. La ampliación o, en su caso, sí, una readecuación de esos espacios. También fue muy clara la sentencia en precisar que ello sin perjuicio de que si las autoridades responsables estimaban que era mejor la creación de un centro penitenciario, pues bienvenido, ¿no? Bienvenido sea. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en la realidad y lo que ocurre con los órganos jurisdiccionales? Como este es un amparo en revisión, nosotros revocamos el sobreseimiento, le entramos al estudio del fondo, concedimos el amparo. Y el encargado de velar por el cumplimiento de esta sentencia, en un principio, es el juez de distrito, que tendrá que establecer un contacto directo con las autoridades y las autoridades informarle periódicamente qué es lo que están haciendo para llevar a cabo el cumplimiento de este fallo protector. Correcto. Esos actos que tienen que emitir las autoridades responsables en cumplimiento de esta sentencia concesoria tienen que ser no actos preliminares, sin trascendencia, tienen que ser actos trascendentales al núcleo esencial de la obligación exigida. También el juez de distrito debe estar consciente que este no es un cumplimiento que deba ejecutarse de manera inmediata. No sería posible, sino de ¿no? tracto sucesivo y que esos actos preliminares sean trascendentales para cumplir precisamente con la teleología, con el propósito final de esta sentencia. Bueno, magistrados, Sí. pero seguramente, y en este caso y en muchos que tienen que ver con presupuesto,
lo primero que va a decir la autoridad es, pues yo sí, encantado, quisiera hacer un mejor centro de reclusión, quisiera darles mejor calidad de vida, mejor alimentación, mejores servicios de salud, pero no tengo dinero. ¿Qué va a pasar si esa es la respuesta de la autoridad? Mira, Verónica, como tú sabes, constitucionalmente el cumplimiento de una sentencia es inexcusable. De tal suerte que, si bien se llamaron al juicio a diversas autoridades, como ya lo mencionó el magistrado Alfredo, lo cierto es que para el cumplimiento tendrán que intervenir todas aquellas que tengan el manejo del presupuesto. ¿Y están obligadas? Están obligadas. Tenemos muy claro que el cumplimiento de esta sentencia implica un manejo importante de recursos públicos, pero te quiero mencionar que, por ejemplo, no es la primera experiencia que tenemos. En el tribunal ya tenemos un asunto, un precedente en relación con los servicios médicos que se deben de prestar a cierto tipo de pacientes. Y para el cumplimiento, fue un cumplimiento también muy largo, en el que la autoridad en diversas etapas nos fue demostrando cómo cumplió. Yo me integré al tribunal, incluso el asunto ya estaba fallado, pero me tocó ver el acercamiento que tenían las autoridades, sentarnos incluso de manera informal, en donde nos mostraban fotografías, nos mostraban proyectos, y poco a poco incluso nos invitaron a ver el avance respecto del cumplimiento de esa obra. Yo quisiera agregar en abono a lo que han expresado mis compañeros, que en el caso concreto tendrán las autoridades responsables, en este caso el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el secretario, el subsecretario de centros penitenciarios y los directores involucrados, que solicitar el presupuesto en un principio para poder hacer esta remodelación y ampliación de los centros penitenciarios, o en su caso, la construcción de un nuevo centro. Para ello tendrán de que presentarle al juez esas solicitudes y establecer un cronograma. Como lo dijo bien mi compañero Alfredo, no es un amparo que pueda cumplirse en un solo acto. Pasarán varios actos, años, ¿no? Quizás. Probablemente años, en donde las autoridades estén informando respecto a los tiempos de remodelación, proyectos, avances de obra, hasta llegar a su conclusión final. Le pediría a mi compañero, hay un punto de la sentencia que habla sobre la falta de recursos, si nos hiciera favor de leer esa parte. O sea, sí se toca el tema y sí se queda establecido. Bueno, en el colofón de la sentencia, ya casi para terminarla, y fijar los alcances y precisar qué es lo que tenían que hacer cada autoridad en la esfera de sus competencias, se dijo que la razón de que no existiera presupuesto para llevar a cabo no era una justificación legal, porque tiene que cumplir con unos estándares mínimos internacionales para salvaguardar la dignidad humana. No se hizo otra cosa más que enarbolar y enaltecer el derecho humano de la dignidad humana, con base también en las pruebas que se demostraron en el juicio, el reconocimiento por parte de las autoridades y un programa de desarrollo que ellos tuvieron de 2003 a 2018, donde se establece una serie de obligaciones ellos mismos para satisfacer las necesidades de las personas que están recluidas, privadas de su libertad. Entonces no es otra cosa más que reiterar las obligaciones que ellos tienen, y por otro lado, pues tenemos la majestad de la sentencia de amparo, que una sentencia, cuando es una sentencia protectora, pues tiene que cumplirse, no puede ser letra muerta, ¿no? Aquí hay que estar consciente de que no es de manera inmediata, sino de tracto sucesivo. Pero se puede llegar en determinado momento, si no se cumple, a lo que hemos visto, a la destitución de las autoridades, si no cumplen con un juicio de amparo, con una sentencia de juicio de amparo, ¿no? Sí, ya la Suprema Corte ha destituido ya recientemente a algunos delegados de la Ciudad de México y otras autoridades en casos de incumplimiento. Es una realidad ya que se materializa en nuestro juicio de amparo cuando las autoridades no cumplen con las sentencias, con las ejecutorias. Esta protección constitucional y su cumplimiento debe velarse en todo momento por el Poder Judicial de la Federación. Y como está previsto, en caso de que ello no suceda, pues en este caso el Pleno de la Suprema Corte tiene amplias facultades para imponer la destitución de esos funcionarios que se nieguen a cumplir con la sentencia.
Magistrados, a manera de conclusión de nuestra charla, me gustaría que nos comentaran, ¿se establece un precedente entonces en materia de interés legítimo? ¿Cuál es la importancia de esta sentencia, más allá de lo muy importante que es para la población que está en situación de cárcel, que no es cosa menor, o sea, ya con eso es algo muy importante? Pero en cuanto al interés legítimo, en la parte del sistema jurídico, se establece un precedente. Me gustaría que brevemente, para concluir nuestra charla, me dijeran cada uno de ustedes qué es lo que significa. ¿Usted como ponente, magistrado? ¿O quién quiere iniciar? Primero, gracias. Sí, pues yo creo que sí es un precedente importante. Como yo te decía, en una democracia constitucional, ya no se deja solo en manos de la autoridad el ir cumpliendo con los estándares constitucionales, sino se permite y se involucra a la sociedad civil, tanto con su participación a través del interés legítimo, como con la figura que nos mencionaba el magistrado Camero, para lograr y exigir de las autoridades el cumplimiento al régimen constitucional, cosa que antes de la reforma de 2011 y antes de los precedentes de la Corte, o un precedente como este, solo estaba limitada esa participación al directamente afectado. Entonces creo que se abre una amplia gama de posibilidades para acudir al juicio de garantías, para preservar, si bien el reo tiene violados ciertos derechos legales e incluso constitucionales, el derecho del que emergen todos, que es la dignidad, puede ser protegido ahora por estos organismos que se dedican justamente a la defensa de estas personas en estado vulnerable. Yo agregaría que cuando las personas están privadas de su libertad, ya sea de manera preventiva o bien por una sentencia en ejecución, pues están limitados sus derechos. El Estado se hace cargo de ellas. Entonces, pues es importante que estos grupos, estas organizaciones, cuyo objeto social, como en este caso, es la defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables, pues participen a través del juicio de amparo y que sea una realidad que estos derechos humanos se protejan de grupos vulnerables, como en el caso de estas personas que están sujetas o privadas de su libertad. No se trata de un individuo en lo particular, es más, hay personas indeterminadas, sino aquellos que abarquen o que formen parte de este grupo vulnerable, ¿verdad? Bien, magistrado. Sí, me gustaría también comentar que en cuanto al cumplimiento de la sentencia, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando lleva a cabo la destitución de la autoridad por no cumplir, ese no es el propósito fundamental. No. Digamos, esa es la consecuencia de que no se cumpla. En esta ejecución, pues todos quisiéramos que tuviera un final feliz y que redunde en beneficio de la sociedad. Y este mismo criterio puede permear en otras entidades federativas si subyace el mismo problema. Correcto. Entonces, una vez que se cumple la sentencia, pues entonces estaría beneficiada toda la sociedad. Y el juez en ese momento habrá cumplido con su cometido de que las autoridades acataran una sentencia. Lo mejor es que se cumpla. La imposición de sanciones no es el... Con eso no gana nadie. Sí, pero a lo que me refería es que primero tiene que haber voluntad por parte de las autoridades y disposición de cumplirlo. Bien. Porque también nosotros, encargados de velar por el cumplimiento de los derechos humanos y a las sentencias, tenemos que estar requiriendo el cumplimiento, con una periodicidad tal que el asunto no se quede olvidado, sino que se cumpla cabalmente. Ese es el propósito. Y yo quisiera agregar en una línea o en una frase, pues un resumen, algo importante. No por el hecho de estar privado de su libertad, deja de ser persona y de tener derechos humanos. Al contrario, estos deben ser protegidos a través del juicio de amparo, como se hizo en este caso. Bien, magistrado Jorge Camero Campo, pues muchas gracias por habernos acompañado en el programa y explicarnos los alcances de esta importante sentencia. Al contrario, Verónica, como siempre, un placer y los agradecimos somos nosotros. También le agradecemos al magistrado Óscar Hernández Bautista por su participación. Gracias, Verónica, por la oportunidad. Magistrado Alfredo Báez López, gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Pues gracias a todo el tribunal, al 10º tribunal en materia administrativa del primer circuito. Y usted no se vaya, regresamos con más información al Consejo de la Judicatura hoy.
Esta es una colección de estudios sobre derecho constitucional, comentarios específicos sobre los distintos artículos constitucionales. Pretende ser una publicación periódica en donde, a iniciativa del magistrado Osmar Armando Cruz Quirós, quien además es director de la tercera región de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, conformó un grupo de juzgadores federales de las más diversas materias a fin de que hagamos comentarios en torno a una misma concepto o precepto constitucional, a fin de que estas publicaciones recojan la opinión de distintas materias y la experiencia de distintos juzgadores en ese sentido. Claro que sí, en este primer tema, por ejemplo, su servidor pretendía hablar un poco sobre lo que me ha tocado intervenir en algunos asuntos bajo mi ponencia o en otros en el tribunal donde intervengo, sobre el control horizontal de los derechos humanos, que es tratar de explicar que los derechos fundamentales no solamente las autoridades están vinculadas a respetarlos, sino también los particulares como tal. Entonces estamos hablando aquí a través de algunas sentencias tipo ejemplo, en donde tuve la fortuna de intervenir, y eso recoge precisamente el artículo de este libro. Este primer número, por ejemplo, también tuvimos el gran honor de que el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo nos hiciera el prólogo, y en el siguiente número vamos a hablar del tema de la igualdad. Aquí está la magistrada Ariana Campuzano, el juez Miguel Bonilla, el magistrado Walter Arellano, también se encuentra el magistrado Alfonso Patiño, el magistrado Ismael Hernández, va a participar también el magistrado José Luis Caballero, entre otros destacados juristas, que perdón si seguramente se me escapa algún nombre. En primer término, a la comunidad judicial, porque realmente somos juzgadores los que estamos haciendo esto, pero tiene la pretensión también de que toda la comunidad jurídica, los académicos, los postulantes, incluso los estudiantes de la materia, puedan conocer un poco lo que pensamos los jueces y la razón del por qué resolvemos algunos asuntos en la forma como lo hacemos. Entonces, estamos tratando de conjugar precisamente esta experiencia de muchos años de estar en la función jurisdiccional para reflejarlo en el análisis de estos preceptos constitucionales, y esperemos que sea del agrado de toda la comunidad jurídica. Nos parece que tiene una importancia específica esta obra, porque los juzgadores realmente no se nos da mucho el escribir. Entonces, conjugarnos ahora para en equipo abordar sobre una misma línea de pensamiento, pero en distintas materias, el análisis de los artículos constitucionales, nos parece que es un ejercicio importante que refleja, además del sentir de los jueces, de la opinión del por qué nosotros resolvemos en la forma en cómo lo hacemos, pues una manera también de que el público en general se acerque mucho a la forma en cómo nosotros opinamos y que vea la razón de ser, el sustento de nuestras decisiones. La Constitución de 1917 tiene más de 700 reformas. Estas reformas han triplicado el número de palabras que tenía originalmente, así que la Constitución mexicana se ha convertido en la segunda más extensa de todo el mundo. Veamos un comentario sobre la Constitución. El tema de la libertad de expresión, que es un tema muy nuevo en nuestro país, ha permitido que, bueno, ahora toda la sociedad en general pueda expresarse a través de los medios, ya sean periodísticos, ya sean medios de televisión, de la radio y sobre todo los medios informáticos. Creo que ha dado total apertura para que la gente pueda expresar cualquier situación que le incomode, cualquier acto que vaya más allá de la autoridad, y puedan de alguna manera pues, ejercer los mecanismos de defensa por la vía jurídica para efectos de exigir a la autoridad aquellos actos que causan determinadas molestias a los ciudadanos. Otro tema muy importante y que creo que le hace falta a la Constitución es el tema de la colegiación de los abogados. Es muy importante y necesario establecer que los colegios de abogados puedan certificar o colegiar a los abogados que realmente se dedican a la praxis en las diversas materias del ámbito jurídico. Pero el hecho de que se puedan colegiar y esté plasmado ese reconocimiento de la colegiación en nuestra Constitución, de la cual adolece actualmente, pues va a permitir generar mayor confianza
en los ciudadanos, en los empresarios y en la sociedad en general cuando se requieran los servicios profesionales de un abogado, pues se encuentren colegiados a uno de los grandes o 3 grandes colegios de este país, o los colegios que puedan cumplir con aquellos requisitos de ética y de profesionalismo, para efectos de que pueda dar un servicio profesional cumpliendo al cliente exactamente con aquellos compromisos contractuales que haya realizado. Consideramos que es muy importante que se establezca en nuestra Constitución este mecanismo de colegiación. Existe el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, con gran prestigio, donde siempre se está exigiendo con muchos requisitos para poder pertenecer al mismo. Está la Barra Nacional de Abogados y Colegios de México, que también tiene un gran prestigio. Está la Barra de Abogados de Empresas, que también tiene un gran prestigio y que están luchando día a día para que en nuestra Constitución se plasme ese derecho de colegiación y le demos mayor certeza y mayor seguridad a la ciudadanía, todos aquellos que ejercemos el derecho y que prestamos un servicio profesional consistente precisamente en la práctica jurídica. Considero que es un tema muy importante que se debe de abordar y que se debe de plasmar a la brevedad en nuestra Constitución. También pues es un tema que va correlacionado como un derecho que tienen los ciudadanos o que tienen los empresarios de contratar un servicio totalmente profesional, y cuando vayan estos abogados al ejercicio de la praxis puedan otorgar los resultados con los que se hayan comprometido. Un abogado que asiste como asistente de la víctima o como abogado defensor, pues debe de tener los conocimientos tanto teóricos como prácticos, y solamente un colegio podrá determinar si realmente ese abogado cumple con dichos conocimientos y con la capacidad suficiente en temas jurídicos para poder prestar un servicio profesional. Entonces consideramos que sí es importante que en nuestra Constitución se plasme la colegiación de los abogados. Así llegamos al final del programa de hoy. Gracias al equipo de producción que lo hace posible y gracias a usted por su atención. Soy Verónica González y lo invito a que se quede en la señal del Canal Judicial.